Otros equipos de protección. Los empleados deben de utilizar herramientas o equipos de operación manual aislados cuando trabajen dentro de la frontera de aproximación restringida de conductores o partes expuestas de circuitos eléctricos energizados, en donde las herramientas o equipos de manipulación puedan hacer contacto accidental con elementos energizados. Estas herramientas aisladas se deben de proteger para prevenir el daño de sus materiales aislantes. Además, las herramientas aisladas deben tener niveles nominales de aislamiento acorde al nivel de tensión al que se exponen. Las herramientas aisladas también deben ser diseñadas y construidas para las condiciones ambientales a las cuales se exponen y la manera en que se les utiliza, como por ejemplo, herramientas de bronce para evitar la generación de chispa en atmósferas peligrosas. Los equipos y herramientas aislados deben ser inspeccionados antes de cada uso. La inspección debe de verificar si existen daños en el aislamiento o daños que puedan limitar a la herramienta para el desempeño de su función prevista, o que podrían aumentar el potencial de que ocurra un incidente, por ejemplo, la punta dañada de un destornillador o una pinza con ajuste inadecuado. Fusibles y equipo de manipulación de portafusibles. Estos equipos también deben ser aislados acorde a la tensión del circuito y utilizarse para retirar o instalar un fusible con las terminales energizadas. Las cuerdas de mano utilizadas dentro de la frontera de protección limitada de conductores eléctricos o partes de conductores eléctricos energizados expuestos que operan a 50 volts o más, o las cuerdas que se usen donde exista un peligro eléctrico deben ser de material no conductivo. Las varas o pértigas de plástico reforzado con fibra de vidrio utilizados como herramientas para líneas vivas o energizadas deben cumplir con los valores de resistencia al arco de acuerdo al voltaje al que son sometidos. Las escaleras portátiles deben tener rieles laterales no conductivos si se utilizan en lugares donde el empleado o la escalera podrían hacer contacto con conductores o partes de circuito eléctricos energizados y expuestos, que operan a 50 volts o más, o en donde exista peligro de arco eléctrico. Si la actividad se tiene que realizar cerca de líneas energizadas, es recomendable el uso de escudos o barreras protectoras de materiales aislantes, como por ejemplo, lonas de material aislante, placas de baquelita o barreras de caucho, para proteger a los empleados contra choque eléctrico, quemaduras u otras lesiones relacionadas con la electricidad. Un ejemplo de esta necesidad es trabajar cerca de líneas aéreas energizadas, las cuales no se puedan desconectar. Mientras un empleado esté trabajando dentro de la frontera de aproximación limitada de conductores o partes de circuitos energizados con los que podría tener accidentalmente contacto o en donde podría formarse arcos o una explosión eléctrica, deberían de utilizarse estos dispositivos de protección. Cuando los conductores o partes de circuitos energizados, que normalmente están situados dentro de un espacio cerrado, se expongan para su mantenimiento o reparación, deben resguardarse para proteger a personas no calificadas del contacto con conductores o partes de circuitos energizados. Las barreras físicas o mecánicas fabricadas en sitio deben instalarse a una distancia no inferior de la frontera de aproximación restringida. Mientras la barrera está siendo instalada, debe mantenerse la distancia de la frontera de aproximación restringida, o los conductores o partes de circuitos energizados deberían de ponerse en una condición de trabajo eléctricamente segura. En donde sea necesario advertir a los empleados ajenos a la actividad de trabajos eléctricos
sobre un peligro eléctrico, se deben utilizar señales de seguridad, símbolos de seguridad o etiquetas de prevención de accidentes. Las barricadas y señalamientos de seguridad se deben de colocar en donde sea necesario impedir o limitar el acceso a los empleados, y en áreas de trabajo en las que hay conductores o partes de circuitos energizados expuestos. No se deben de utilizar barricadas conductoras cuando éstas puedan aumentar la posibilidad de exposición a un peligro eléctrico. Las barricadas se deben de ubicar a una distancia mayor a la frontera de aproximación. Si la frontera de relámpago de arco es mayor que la frontera de aproximación limitada, las barricadas deberán ser ubicadas respetando esta distancia. Guardianes o vigías. Si los señalamientos y barricadas no proporcionan suficiente advertencia y protección contra los peligros eléctricos, se debe de colocar un guardián o vigía para advertir y proteger a los empleados ajenos a la actividad. La principal responsabilidad de un guardián o vigía que da señales y alertas manuales será la de mantener a los empleados no calificados fuera del área de trabajo, en donde podrían estar expuestos a peligros eléctricos. Un guardián o vigía debe de permanecer en el área de trabajo mientras que exista el potencial para que los empleados ajenos a la actividad estén expuestos a peligros eléctricos. Resumen del módulo 4. Los requerimientos de equipo de protección personal y otros medios de protección mencionados en este módulo tienen el propósito de proteger a la persona de los peligros eléctricos como choques o descargas y de relámpago de arco. A pesar de que algunas situaciones pueden resultar en quemaduras en la piel, aún con la protección, las lesiones por quemaduras deberían reducirse y hacer posible la supervivencia. Debido al efecto explosivo de algunos eventos de arco, pueden producirse lesiones por traumatismos físicos. Los requisitos establecidos en este módulo para el equipo de protección personal no hacen referencia a la protección contra traumatismos físicos que no sean la exposición a los efectos térmicos de un relámpago de arco eléctrico.